Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a presentarles. Hoy vamos a empezar a ver el tallo cerebral. Mañana culminamos con tallo cerebral, si se puede, porque en el tallo cerebral vamos a ver también los pares craneales y yo creo que hasta tallo encefálico o cuando mucho hasta cerebelo. Vamos a llegar el lunes y hasta ahí vamos a hacer el primer examen el día martes. Si ustedes recuerdan, habíamos quedado en eso, ¿verdad? En que el día 17, martes 17, vamos a tener examen. Entonces, qué felicidad porque van a sacar su primer 10. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Aquí tenemos lo que yo les había mencionado acerca del tallo cerebral. Este tallo cerebral es un cerebro medio. Es prácticamente la comunicación entre los hemisferios cerebrales y la médula espinal. Como quien dice, es la vía para comunicar absolutamente todo. La mayoría de los pares craneales están ahí, del tercero al 12º, entonces nada más nos faltarían 2 pares craneales, el primero y el segundo, que no tienen relación con el tallo, pero sí tienen relación con otras estructuras muy cercanas al tallo cerebral, y de hecho hay vías que del tálamo a donde sí llega la vía visual, el tálamo se comunica con la sustancia reticular y las estructuras y núcleos periacueductales del mesencéfalo. Entonces es tan importante este tallo cerebral que prácticamente dependemos de él. El tallo cerebral se puede decir que es la parte del sistema nervioso y es muy antiguo, así como la médula espinal. Pero en ella recaen muchos centros de acciones que se comunican entre sí, y es el sitio en donde se encuentran los centros vitales. Muy bien. Entonces aquí tenemos unas funciones en general del tallo cerebral. A ver si se puede ver aquí. Se los amplío un poquito. ¿Se ve mejor? Sí, doctor. Gracias por contestar. Tenemos entonces que el tallo cerebral es lo mismo que tronco encefálico. Está constituido en la parte superior por el mesencéfalo, en la parte media por el puente de Barolio o protuberancia anular. El mesencéfalo también recibe el nombre de pedúnculo cerebral. ¿Por qué? Porque esta parte superior avanza como con un cuerpecito y luego se abre a derecha y a izquierda como si tuviera 2 brazos. A esos 2 brazos se le llaman pedúnculos, y como van al hemisferio cerebral, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, entonces se le llaman pedúnculos cerebrales. El nombre es mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. La protuberancia es porque se ve como una saliente mayor hacia adelante. En el tallo cerebral se ve una protuberancia, y esa protuberancia en realidad es una comunicación entre las partes altas del sistema nervioso alto, el mismo sistema nervioso del tallo cerebral, y la comunicación con el tallo cerebral inferior y la médula espinal. Entonces comunica con todo, y en la parte posterior se comunica con el cerebelo, que ese tiene también relación absolutamente con todo. Entonces la protuberancia es una saliente, se le llama protuberancia anular o puente de Barolio con V. Mesencéfalo
o pedúnculos cerebrales, protuberancia anular o puente de Barolio. Y luego el bulbo raquídeo. Este es como una dilatación de la médula espinal ya dentro del encéfalo, dentro de la cavidad craneana. Y este bulbo es la parte inferior, es como si fuera una dilatación de la médula, por eso le llaman oblongada. Una oblongación es como una prolongación. Esta es una dilatación que se puede decir medular. Entonces el bulbo raquídeo tiene muchas funciones, entre ellas es en donde se encuentran los centros respiratorios, los centros cardíacos, los centros que regulan la presión arterial. Entonces este bulbo es muy importante porque contiene los centros vitales. Se llama bulbo raquídeo porque está en el raquis, o médula oblonga porque es una dilatación de la médula. ¿Está bien? Entonces el tallo encefálico está constituido por el mesencéfalo, el puente y el bulbo para los amigos. Entonces se llama mesencéfalo, puente y bulbo. Así es conocido comúnmente. Dentro de las funciones que tienen, a grosso modo, dice que en la parte superior del tallo cerebral tiene funciones como movimientos oculares, el reflejo de la luz en la pupila, la orientación y el estado de conciencia, que esto es muy importante. Si nosotros perdemos el estado de conciencia, podemos entrar en un estado vegetativo. Entonces, hay unas estructuras que comunican entre todas ellas, que se llama formación reticular, y es prácticamente el responsable del estado de conciencia. La protuberancia, aquí este puente dice que es una regulación motora, recibe información sensitiva de la cara, es el control facial, control de la masticación, el movimiento del ojo y el parpadeo. Bueno, entre muchas otras. El bulbo dice para el control del ojo, movimientos de la cabeza, la capacidad de deglutir. A veces hay personas que tienen alteraciones motoras, se les dificulta deglutir. El latido del corazón, la respiración y la actividad visceral. Dentro de la actividad visceral, pues la actividad visceral en realidad lo regula el hipotálamo, pero hay vías hipotalámicas que pasan por el bulbo y llegan a la médula espinal, entonces en consecuencia los vamos a mencionar como hipotalámico espinales. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Muy bien, voy a continuar. En este corte de cabeza, el tallo cerebral está apoyado, como quien dice, se acuesta sobre esta porción que pertenece al occipital y la parte terminal del esfenoides es la parte posterior de la silla turca. Entonces, todo esto en conjunto se le conoce como porción basilar del occipital. Es la base, es el centro del occipital. Atrás de la base del occipital está el agujero magno. Entonces, esa como resbaladilla cae directamente al agujero mayor, al agujero occipital de la cabeza, el agujero magno. Muy bien, pues el tallo cerebral, yo les decía ayer que tiene más o menos el tamaño de su dedo gordo, y si nosotros metemos ese dedo gordo y lo descansamos aquí, esa es la posición que tiene el tallo cerebral en una forma oblicua, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Entonces está ligeramente oblicuo, un tanto vertical. Bueno, está descansando por esto, el tallo cerebral. Pero en este agujero magno penetran, si ustedes recuerdan, dos arterias que se llaman vertebrales. ¿Por qué se llamarán vertebrales las arterias? Porque asciende sobre las vértebras cervicales. Porque atraviesan
las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. Muy bien. Va una del lado derecho y una del lado izquierdo atravesando las apófisis transversas. En los agujeros transversos de las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales va protegiendo a las arterias y esas arterias van subiendo de vértebra a vértebra, de vértebra a vértebra, hasta que llegan a un canal que se encuentra entre el occipital y la primera vértebra y se mete al agujero magno. Entra en una arteria vertebral derecha, una arteria vertebral izquierda y en la porción basilar del occipital. Aquí se reúnen. Una vez que se reúnen, entonces ya no son arterias vertebrales, van a formar la arteria que está en la base del occipital y por lo tanto se va a llamar arteria basilar. Esa arteria basilar es muy importante porque es la que va a irrigar la parte posterior del cerebro. Es entonces que esto es la porción basilar del occipital y aquí se encuentra apoyado el tallo cerebral. Aprovechando esta diapositiva, si ustedes ven, el piso de la cavidad craneana primero se encuentra a un nivel, aquí está el frontal, aquí está el etmoides y las alas del esfenoides, las alas menores del esfenoides. De las alas menores del esfenoides al frontal, todo este espacio es la fosa craneal anterior. ¿Qué es lo que limita la fosa craneal anterior? Por delante, el frontal, y por detrás las alas menores del esfenoides. Esto es fosa craneal anterior. ¿Hasta ahí está bien? Después, la fosa craneal media está apoyada prácticamente sobre las alas del esfenoides, pero las alas del esfenoides salen del cuerpo, se dirigen hacia los lados y luego suben como esto, formando parte del piso y la pared lateral de la fosa craneal media. En esa fosa craneal media también está incluido una parte del temporal. Bueno, pues la fosa craneal media se encuentra desde las alas menores del esfenoides hasta esto que es el peñasco del temporal. Entonces, la fosa craneal anterior es como si fuera un escalón, luego la fosa craneal media se encuentra a un nivel menor, como si fuera un escalón. Y la fosa craneal posterior ahora se encuentra desde el vértice del peñasco del temporal hasta el hueso occipital. Esto es fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior, pues obviamente baja más todavía y entonces tenemos como si fueran escalones, fosa craneal anterior, en medio fosa craneal media y más abajo la fosa craneal posterior. Sus límites de adelante hacia atrás son frontal, alas menores, peñasco del temporal, peñasco del temporal, occipital. Límite anterior de la fosa craneal anterior, el frontal. Límite posterior de la fosa craneal anterior, alas menores del esfenoides. Límite anterior de la fosa craneal media, las alas menores del esfenoides. Límite posterior de la fosa craneal media, el peñasco del temporal. Límite anterior de la fosa craneal posterior, peñasco del temporal. Límite posterior, el hueso occipital. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Bien, entonces tengo de aquí para adelante fosa craneal anterior, de aquí para adelante la fosa craneal media y de aquí para atrás la fosa craneal posterior. Sistema nervioso de 11 a 12, 5 minutos posponer. Lo pospongo. Yo creo que es un aviso que me sale aquí que ya viene la siguiente clase. Pues qué amables. Bueno, entonces ya tenemos aquí en diferentes colores las estructuras que componen la cavidad craneana. De adelante para atrás tengo el frontal, en gris el etmoides, en amarillo el esfenoides, en rosa tengo al temporal, hasta atrás tengo en este color
como moradito el occipital y en verde las paredes de la cavidad craneana. Este es el único hueso que completamente constituye las paredes laterales de la cavidad craneana. Entonces, se llama parietal, por eso se llama parietal, porque forma paredes. Tengo entonces la cráneo de adelante para atrás, frontal, etmoides, esfenoides, occipital. Y hacia los lados tengo temporal y parietal. Doctor, bueno, solamente le quería pedir algo. Soy Eli. Si pudiera aceptar a mi compañero, lo que pasa es que me había dicho que tenía problemas con su internet y apenas está pudiendo entrar. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, perdón. Sí, no se preocupe, está bien. Bienvenido, Saúl. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces tenemos que la cavidad craneana está dividida en fosa anterior, en fosa media y fosa craneal posterior. Tenemos ahora aquí lo que es la situación del tallo cerebral. Dice aquí que el tallo cerebral permite la comunicación entre los hemisferios cerebrales, el cerebelo, la médula espinal y los nervios periféricos. Eso en realidad permite la comunicación absolutamente con todo. Aquí es en donde les dije que se encontraba la base del cráneo. Esta base del cráneo ahora la estamos viendo desde arriba y aquí sí se puede ver el límite anterior, que es el frontal, el límite posterior de la fosa craneal anterior, que son estas alitas menores del esfenoides. Luego el cuerpo y las alas mayores del esfenoides con una parte del temporal forman la fosa craneal media. Y por último, hacia abajo, después de esta porción basilar, que también la porción basilar recibe el nombre de clivus. Si lo ven como clivus, es la porción basilar del occipital. A partir de este peñasco del temporal hasta el occipital, tenemos la fosa craneal posterior. Esto es elevado, pues debajo de esta fosa craneal anterior se encuentran los globos oculares, o sea, la cavidad orbitaria está inmediatamente abajo de estos frontales. Luego la fosa craneal media comunica hacia la parte inferior en lo que se pudiera decir que es lo que se encuentra por dentro de la rama ascendente de la mandíbula. Todas esas estructuras son las que se encuentran por debajo de esta región. Y finalmente el agujero magno que se va a comunicar con la columna vertebral. Ahora tenemos aquí un hemisferio cerebral. Esta es la cisura de la cisura de Silvio, y esta grande es la cisura de Rolando. También se le llama cisura central y cisura lateral a la de Silvio. Cisura central o cisura de Rolando, cisura lateral o cisura de Silvio. ¿Hasta ahí está bien? En realidad las cisuras, todas estas cisuras tienen nombre, pero con calma, ya las veremos después. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra por detrás del tallo cerebral? El cerebelo. El cerebelo. Por detrás del tallo cerebral está el cerebelo. ¿Y ustedes recuerdan qué hay intermedio al cerebelo y al tallo cerebral? El cuarto espacio. El cuarto ventrículo es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, ahora díganme qué es lo que se encuentra hacia arriba y adelante del tallo cerebral.
¿Qué hay arriba y adelante? ¿El tálamo? El tálamo, si ustedes recuerdan, el tallo cerebral tiene dos bracitos, un bracito que va a la derecha y un bracito que va a la izquierda, y esos bracitos van terminando como si estuvieran empujando a una esferita que es el tálamo. Entonces, en esos pedúnculos cerebrales se apoya el tálamo. Por lo tanto, adelante del tallo cerebral está el diencéfalo. Si estamos bien, muy bien. ¿Qué hay abajo, hacia abajo de la médula espinal? Perdón, sí, ya se lo dije. Hacia abajo del tallo cerebral está la médula espinal, ¿no? Muy bien. Por debajo del tallo cerebral, abajo y adelante, ¿qué es lo que hay? El quiasma óptico, el bulbo olfatorio. No, está muy lejos el bulbo, todavía está un poco lejos. El quiasma óptico ya se acerca un poquito más, pero atrás del quiasma óptico está la hipófisis y todavía la hipófisis no alcanza a tocar esto. Atrás de esos están los cuerpos mamilares, si ustedes se acuerdan, y ahora sí, a la altura de los cuerpos mamilares, ahí podemos trazar una línea que es el sitio de demarcación del tallo cerebral hacia atrás. Esa región que está en relación con el diencéfalo se le puede llamar el techo del mesencéfalo. El techo del mesencéfalo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver prácticamente ahorita en este momento, acabamos de decir todas las relaciones que tiene el tallo cerebral. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la relación antero-inferior? ¿Qué hay abajo y adelante del tallo cerebral? La porción basilar del occipital. Exacto, entonces, la parte antero-inferior del tallo cerebral se relaciona con la porción basilar del occipital. ¿Qué hay intermedio a estos? Entre la porción basilar y el tallo, ¿qué hay? La arteria basilar. Exacto. Ahí tenemos la arteria basilar. Por eso nosotros aquí, en este tallo cerebral, tenemos un surco longitudinal anterior. Este surco longitudinal anterior es el que está alojando a la arteria basilar. ¿Está bien hasta ahí? Entonces tenemos el clivus o porción basilar del occipital, la arteria basilar y las cubiertas del sistema nervioso que son las meninges. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a encontrar por delante y abajo del tallo cerebral. ¿Cuál es su relación antero-superior? ¿Qué hay arriba y adelante del tallo? El diencéfalo. ¿El qué, perdón? El diencéfalo, muy bien. Tenemos ahí entonces el diencéfalo y los cuerpos mamilares. ¿Va bien? Ahora entonces, ¿qué hay en la parte posterior? ¿Qué hay atrás del tallo cerebral? Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, muy bien. Tenemos el cuarto ventrículo que contiene líquido cefalorraquídeo. El piso del cuarto ventrículo en el tallo cerebral forma un rombo, la fosa romboidea, y hacia arriba forma una especie de triángulo, ese cuarto ventrículo, que se dirige hacia el cerebelo. Ese techo
del cuarto ventrículo lo va a formar una estructura que se llama velo medular. El piso del cuarto ventrículo es la parte posterior del tallo y el techo del cuarto ventrículo es el velo medular y la tela coroidea. El velo medular y la tela coroidea. Entonces, atrás del tallo cerebral tengo al cuarto ventrículo y al cerebelo. ¿Sí? ¿Lo toman bien? La relación posterior del tallo cerebral es el cuarto ventrículo y el cerebelo que está aquí. Muy bien. Hacia abajo, su relación es con la médula espinal, a través del agujero mayor. El agujero mayor de la cabeza. Hasta ahí, ¿cómo van? Todo bien, doctor. Bien, doctor. Y yo les pregunto unas veces para ver si saben y otras veces para ver si todavía están. Porque ya en este ratitito ya prácticamente se nos está yendo una hora. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Van bien? Sí, doctor. ¿Recuerdan entonces los huesos de la base del cráneo de adelante para atrás? Tenemos frontal, etmoides, esfenoides, occipital. Y hacia los lados, temporal y parietal. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Muy bien. Continúo. Doctor, Dígame. ¿cómo dijo que se llamaba el techo del cuarto ventrículo? El techo del cuarto ventrículo se llama velo medular. Velo medular. Gracias. Y la tela coroidea. ¿Sí están bien? ¿Esas estructuras forman parte del mesencéfalo? No, esas estructuras son sustancia blanca, es una sustancia blanca muy delgadita que está formando como quien dice, un puente entre el brazo superior del puente de la bráquea conjuntivum del pedúnculo cerebeloso superior a pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí se entiende cómo está? Entonces se está formando como una tiendita, un techito, que va de un brazo al otro y se va a topar hacia atrás con el cerebelo. Entonces está formando una especie de techito. Ese es la porción superior y hacia abajo algo muy similar. Entonces ya están formando una especie de triángulo en la parte posterior intermedio al cerebelo y al tallo. Ok, gracias. Pero es esa parte, es sustancia blanca, hijo. Y la tela coroidea es parte del cuarto ventrículo. Solamente haz de cuenta que ahí los plexos coroideos se encuentran adosados al techo del cuarto ventrículo. Sí, gracias, doctor. ¿Sí continúo? Sí, por favor. Como nosotros tenemos dos bracitos del mesencéfalo. Primero, esos bracitos del mesencéfalo nacen de un tronco. Es esto lo que puedo decir que es el mesencéfalo. Y a partir de aquí se va a meter en el hemisferio con un bracito y se mete en el otro hemisferio con otro bracito. ¿Hasta ahí se entiende lo que les digo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como tiene un bracito derecho y un bracito izquierdo, obviamente está formando una especie de V en la parte superior, porque los dos bracitos se abren. ¿Sí está bien? En esa V, nosotros tenemos la terminación del tercer ventrículo, y ese tercer ventrículo va a emitir un tubito que ahora corre por este mesencéfalo, y es este hoyito. Este hoyito es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio también recibe el nombre de acueducto cerebral. Entonces, como los dos brazos se abren a derecha e izquierda,
estos dos brazos que se abren a derecha e izquierda forman un espacio que se llama fosa interpeduncular. ¿Está bien? Es la fosa que se encuentra entre los brazos del mesencéfalo, entre los pedúnculos cerebrales. ¿Cuáles son las estructuras que forman la fosa interpeduncular? Pues por eso vemos el cerebro en su vista inferior. Aquí tenemos los bulbos olfatorios que ya están muy lejos de estar en medio de esos pedúnculos. Pero todavía llegamos a tener relación, pues esta es una porción muy pequeñita. Y entre los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular incluye de adelante para atrás el quiasma óptico. Incluye el quiasma óptico. El espacio perforado anterior. Espacio perforado anterior, que es todo esto. ¿Sí está bien? Si ustedes ven aquí, se ven muchos puntitos. Y esos puntitos son hoyitos. Entonces tengo quiasma óptico, espacio perforado anterior, el tallo hipofisiario o tuber cinereum. Tuber cinereum es lo mismo que tallo hipofisiario. ¿Y van bien? Sí, doctor. Ese tallo hipofisiario es la comunicación entre hipotálamo y la glándula hipófisis. De adelante para atrás. Quiasma óptico. Espacio perforado anterior. Tuber cinereum. Y atrás del tuber cinereum, en el piso del tercer ventrículo, también tenemos a los cuerpos mamilares, que son dos pequeñas esferitas que contienen núcleos. Están relacionados con la memoria, están relacionados con la amígdala, y entre la amígdala y estos cuerpos mamilares forman un arco que recibe el nombre de fornix. ¿Sí está bien? Entonces estos son los cuerpos mamilares. Atrás de los cuerpos mamilares, otra vez vamos a tener un espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Luego aquí me está tapando el mesencéfalo, pero hacia atrás ahora vamos a tener a la glándula pineal y la lámina cuadrigémina, que después se las voy a mostrar. La lámina cuadrigémina. ¿Cuáles son las estructuras que pertenecen a la fosa interpeduncular? Son quiasma óptico, espacio perforado anterior, tuber cinereum, cuerpos mamilares, espacio perforado posterior, glándula pineal y lámina cuadrigémina. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, Doctor. Si ustedes recuerdan, cuando vimos hipotálamo, el hipotálamo tiene una forma de V porque en medio tiene el tercer ventrículo y entonces está formando las paredes inferolaterales del tercer ventrículo, o sea, por debajo y afuera. Las paredes inferolaterales del tercer ventrículo, ahí está el hipotálamo y hacia abajo. Se relaciona con las estructuras del piso del tercer ventrículo, que son el quiasma, el tallo y los cuerpos mamilares. ¿Sí está bien? En esta vista inferior ahora ya no pertenecen a la fosa interpeduncular, pero es una vista que
que nos permite ver entonces algunas otras estructuras. Esto es el lóbulo temporal. Este es otro lóbulo temporal y aquí están unas cisuras, la cisura de Silvio, que nosotros la vemos generalmente lateral, pero pues va a penetrar hacia acá. Una vez que penetra por dentro de la cisura de Silvio, vamos a tener también corteza cerebral, pero ahí en el fondo de la cisura de Silvio se llama lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es donde choca la cisura de Silvio y es la corteza que forma el lóbulo de la ínsula. ¿Está bien? Aquí adelante. Nosotros tenemos en amarillo unos bulbitos. Estos son los bulbos olfatorios. Si ustedes recuerdan, el techo de la cavidad nasal tiene a la lámina cribosa del etmoides y a la lámina cribosa del etmoides la atraviesan muchos axones que provienen de receptores de la olfacción en el techo de la cavidad nasal. Atraviesan la lámina cribosa, pues la olfacción solamente se capta en el techo de cavidad nasal y entonces van a formar estas dilataciones que se llaman bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios van a tener unas raíces que se van a dirigir hacia atrás, el tracto olfatorio. Y luego entonces ya llegan a la región en donde está el espacio perforado anterior. Por ahí penetran algunas de sus fibras, pero en el espacio perforado anterior en realidad es el sitio de paso de algunas vías, pero también es la entrada y salida de vasos sanguíneos. ¿Vamos bien? Luego tenemos el quiasma óptico. El quiasma óptico es la decusación de los nervios ópticos. Pues si yo me prolongo con esta raíz hacia adelante, voy a llegar al globo ocular. El globo ocular se encuentra aquí abajo del frontal. Y en el ala menor del esfenoides lo atraviesa el nervio óptico para llegar a esta zona que va a permitir que las vías que provienen de la retina vayan por el mismo lado o se crucen contralateral. La información de la visión tiene unas vías directas y unas vías cruzadas, y como se cruzan, se decusan, y entonces es la decusación del nervio óptico o quiasma, el quiasma óptico. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, doctor. Sí, Una vez que continúa las fibras cruzadas y las fibras directas del quiasma óptico, van a llegar aquí, inmediatamente aquí, a donde terminan los bracitos del mesencéfalo, que es el tálamo. Va a llegar al tálamo. Entonces, de la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico llega al tálamo. Y del tálamo se va a corteza y se va al mesencéfalo. Ya lo veremos después, con calma. Muy bien. Esto es el tuber cinereum. El tuber cinereum les dije que es el tallo hipofisiario. Entonces es la comunicación prácticamente del hipotálamo con la neurohipófisis, es el tallito hipofisiario, y abrazado de él, abrazando al tallo hipofisiario que es neural, tenemos nosotros una evaginación que nació del techo de la faringe, de la bolsa de Rathke, que va a formar el tejido adenoideo de la hipófisis, entonces va a formar la adenohipófisis. Es un tejido extraño que llegó, se enamoró de la porción neural, la evaginación del diencéfalo, y se abrazan y ahí permanece, y entonces entre la adenohipófisis y la neurohipófisis forman esa glándula, la glándula maestra, la glándula hipófisis, que se aloja en la silla turca. Hasta aquí. Continuamos bien. ¿Está bien? Si voy muy rápido, me dicen.
Sí. Perfecto. Hacia atrás del tallo hipoficiario les dije que teníamos los dos pequeños cuerpos mamilares, que son unas esferas tan pequeñitas, tan chiquititas, pero muy importantes. Luego ya entonces, ahora sí tengo lo que corresponde al tallo cerebral, y aquí nosotros vemos unas pequeñas raícitas. Esas pequeñas raíces ya van a pertenecer al nacimiento de algunos pares craneales. En este corte del mesencéfalo, les digo que tenemos el acueducto cerebral. El acueducto cerebral se llama acueducto de Silvio, y ese es el que va a drenar hacia atrás para dirigirse al cuarto ventrículo. Todas las estructuras que están alrededor del acueducto de Silvio son periacueductales. ¿Sí está bien? Y esas sustancias periacueductales pueden contener núcleos como el núcleo del tercer par craneal y del cuarto son periacueductales. Los núcleos de los pares craneales oculomotores superiores. Y entonces, esta zona es la parte que pertenece al techo del mesencéfalo, y entonces a esto se le llama tectum mesencefálico, y atrás, hacia atrásito, tenemos el pretectum. Tenemos entonces el tectum mesencefálico, el pretectum, el acueducto de Silvio, las estructuras periacueductales y finalmente dos pequeñas esferitas que están atrás, que se llaman colículos superiores. Estos son los colículos superiores. ¿Qué son los colículos superiores? Son unos colículos visuales. Ahí va a ser relación también la vía visual, para tener otro tipo de funciones con el parasimpático. Entonces, los colículos superiores forman parte de la lámina cuadrigémina. Pues estos son dos. Hay otros dos colículos inferiores, en total 4, y por eso se le llama lámina cuadrigémina. Los colículos superiores son visuales. Esta es una esfera, esta es una esfera. ¿Está bien? Hacia atrás de esto, ya en la parte posterior, termina el cuerpo calloso hacia atrás. A esta región se le llama esplenio del cuerpo calloso. Inmediatamente abajo del esplenio del cuerpo calloso vamos a tener a la glándula pineal. La glándula pineal está en una región que por estar en relación con el diencéfalo se le llama... Sí. Ya apareció la notificación de que está por terminar la llamada. Ah, ok, entonces nos vamos a salir, ¿eh? Nos vamos a la segunda. Ahora sí. ¿Ya están viendo la montaña? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí estamos. Les decía entonces que esta es la decusación óptica. Por detrás de la decusación óptica tenemos el tallo de la hipófisis. Atrás del tallo de la hipófisis, los cuerpos mamilares, el espacio perforado posterior, la glándula pineal y la lámina cuadrigémina. La lámina cuadrigémina está formada por 4 esferitas que están en la parte posterior del mesencéfalo. Por detrás de el canal que está formado el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y por delante de estos colículos tenemos el pretectum, quiere decir antes del tectum, adelante, y toda esta región es el tectum mesencefálico. Hacia arriba están los pedúnculos cerebrales, que son en realidad muy cortitos, muy pequeños. Entonces este mesencéfalo en la parte de atrás tiene 4 esferitas
2 superiores que son visuales y otras 2 inferiores que ya lo veremos. Esas tienen un bracito que también se dirige hacia el tálamo. Y ya por detrás de esto, entonces, el cuerpo calloso termina formando una especie de círculo en el hemisferio cerebral, se dirige hacia atrás, forma el esplenio del cuerpo calloso. Muy bien, vamos a continuar. Aquí lo que yo les había mencionado acerca de las relaciones del tallo cerebral. Aquí podemos ver en la parte inferior de este cerebro, de este encéfalo, que esta pequeña porción es el tallo cerebral. Esto es la médula espinal y el bulbo. Esto es el puente que está cortado aquí. El puente y los 2 bracitos que apenas si se ven. Entonces, esos 2 bracitos se encuentran a la altura del peñasco del temporal. Esto está alojado en la fosa craneal posterior. Esto está alojado en la fosa craneal media. Y esto en la fosa craneal anterior. Las 2 arterias vertebrales acompañan a la médula espinal en su entrada. En la base del cráneo forman la arteria basilar. Y esa arteria basilar va a irrigar todo lo que está a su lado. Pero antes de irrigar al tallo cerebral, la arteria basilar emite una ramita medial, otra ramita medial. ¿Están viendo mi puntero? Emiten 2 ramitas que van a correr por delante de la médula espinal. Entonces esa arteria se va a llamar arteria espinal. Ya en la entrada del agujero magno, las arterias vertebrales forman las arterias espinal anterior. Y hay otras espinales posteriores. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a dejar de compartir un momento. Y continuamos. Ahora sí, entonces. ¿Estoy compartiéndoles? Sí, doctor. Sí, doctor. Que aquí me salió un anuncio que dice que estoy dejando de compartir. Bueno, sabrá Dios. Entonces, las arterias vertebrales corren con la columna vertebral transversa, con las apoyos transversas, se meten al agujero magno y justo donde entran en el agujero magno las arterias vertebrales emiten una arteria espinal anterior. Del lado derecho y del lado izquierdo, esta es la arteria espinal anterior. ¿Sí está bien? Luego entonces, en el clivus, en la porción basilar del occipital, forman esta arteria basilar, que va a dar sus ramas mesencefálicas, pontinas y vulvares y cerebelosas. Al cerebelo le mandan hacia atrás y abajo, hacia atrás y arriba, y entonces se llaman póstero inferior, póstero superior, cerebelosa. Arteria cerebelosa póstero inferior, arteria cerebelosa póstero superior, arteria cerebelosa antero inferior, arteria cerebelosa antero superior. ¿Está bien? Entonces prácticamente ya se aprendieron las ramas del tronco basilar. ¿Cuáles son las ramas del tronco basilar? Pues son arterias mesencefálicas, arterias pontinas, arterias vulvares, arterias cerebelosas póstero inferior, arteria cerebelosa póstero superior, arteria cerebelosa antero inferior, arteria cerebelosa antero superior. ¿Está bien hasta ahí? Bueno. Sí, doctor. Ok. Y en el peñasco del temporal,
el peñasco del temporal tiene hacia la fosa craneal posterior un agujerito, ese peñasco. Ese agujerito se llama conducto auditivo interno. Sí conocen el conducto auditivo externo, ¿no? ¿Sí saben de qué le estoy hablando? Sí, doctor. Sí, El doctor. conducto auditivo externo es donde se encuentra el oído externo, luego en el peñasco tenemos el oído medio, en el mismo peñasco tenemos el oído interno, pero del oído interno los nervios que provienen del oído salen por el agujero auditivo interno hacia el peñasco, hacia el tallo cerebral. Pues de esta porción basilar, una arteria se mete en el conducto auditivo interno y se llama arteria auditiva o arteria laberíntica. ¿Cómo se llama la arteria? Exacto, como va el oído interno, penetra por el agujero, conducto auditivo interno y se llama arteria auditiva interna o laberíntica. La arteria del laberinto. ¿Está bien? Ya entonces nos estamos aprendiendo de una manera muy amable lo que es las ramas del tronco basilar. Tenemos las arterias vertebrales, sus ramas en la entrada del agujero magno, la arteria espinal anterior, y ahora sí, las dos ramas vertebrales se reúnen en la porción basilar o clivus, y en esa porción basilar o clivus forman la arteria basilar. La arteria basilar va a dar arterias mesencefálicas, pontinas, vulvares, cerebelosas. Y la arteria laberíntica. ¿En qué termina esa arteria basilar? Por el peñasco del temporal se va a dirigir para formar una arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior son las dos ramas terminales del tronco basilar. El tronco basilar termina en las arterias cerebrales posteriores. Viene una a la derecha y una a la izquierda. ¿Está bien? ¿Van bien hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. De estas mismas relaciones que yo les mencionaba, aquí tengo mi tallo cerebral en blanco. Está muy hermoso. Y hacia atrás, en color azul, le ponen lo que es un hemisferio cerebeloso de un lado. Del otro lado hay otro hemisferio cerebeloso igual. Y están agarrados por el puente. El puente tiene un brazo que va hacia arriba, tiene un brazo que va hacia el medio y tiene un brazo que va hacia abajo. Esos brazos, si nosotros lo vemos aquí, lo vamos a cortar. ¿Están viendo mi puntero? ¿Pueden ver? Muy bien. Esos bracitos se encuentran uno en la parte superior y les dije que se llama bráquia conjuntivum. La bráquia conjuntivum es el pedúnculo cerebeloso superior. El más grande es la bráquia pontis o pedúnculo cerebeloso medio y uno más pequeño que está en la parte inferior es el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Esto es la comunicación de puente con cerebelo con su bráquia conjuntivum, bráquia pontis y cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Hasta ahí está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, entonces atrás tenemos esta fosa romboidea en el tallo cerebral. La fosa romboidea del tallo cerebral es el piso del cuarto ventrículo. Este piso del cuarto ventrículo, estos son el puente
Y aquí tengo 4 esferitas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que son la lámina cuadrigémina. Que les mencionaba, son 2 colículos superiores visuales, 2 colículos inferiores auditivos. Acá arribita tengo el brazo del mesencéfalo y aquí tengo el tálamo. Parece hamburguesa, ¿no? ¿Por qué? Arriba del tálamo se encuentra el fornix, se encuentran el núcleo caudado y se encuentran los ventrículos laterales. ¿Qué hay arriba del tálamo? El fornix, el núcleo caudado y los ventrículos laterales. ¿Sí se van ubicando? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. Muy bien, ahora entonces lo vemos de lado. Aquí en este hemisferio rosa que tenemos aquí vamos a tener el tallo cerebral. Y aquí tenemos nosotros a los ventrículos laterales, aquí tenemos al núcleo caudado y una pequeñita cosa que se llama fornix. El fornix en realidad lo va rodeando y va a terminar en comunicación con los cuerpos mamilares. Si ustedes ven aquí, esta es la hipófisis. ¿Ven mi hipófisis? Sí, doctor. Esta es mi hipófisis, este es su tallito. Y atrás de la hipófisis está esta esferita. ¿Ven esta esferita? Sí. Es el cuerpo mamilar. Y de este cuerpo mamilar tiene una prolongación que se llama fornix. ¿Está bien? Es para que lo vayan conociendo, apenas lo van conociendo. Muy bien. Las relaciones arriba y adelante, tálamo. Abajo, hacia abajo, la médula espinal. Hacia atrás, cuarto ventrículo y cerebelo. Hacia adelante, la porción basilar del occipital y los cuerpos mamilares. Bueno, los cuerpos mamilares se encuentran prácticamente arriba y adelante. Ya la limitación con la parte inferior. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Ya se lo aprendieron? Sí, doctor. ¿Ya se lo aprendieron las relaciones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta esfera? Bueno, El tálamo. el tálamo. ¿Y esto? Cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. ¿Y este blanco? Fornix. No, Es el ventrículo. Ventrículos laterales. cuarto Ventrículo ventrículo. Sí. lateral. Y este que sale del cuerpo mamilar, ahora sí, este pequeñito es el fornix. ¿Sí está bien? Muy bien. Ahora entonces, ¿qué se encuentra abajo de este? ¿En dónde se acuesta el tallo cerebral? Una porción basilar. Una porción basilar o clivus. Muy bien. Muy bien. ¿Y estas son las arterias? Vertebrales. Vertebrales. ¿Y estas son las arterias? Espinal anterior. Espinal anterior. Muy bien. Y estas son las arterias. Ay, perdón, aquí. Las arterias que van al Cerebelosas. arterias cerebelosas y la que va hacia el peñasco del temporal se llama arteria Auditiva interna. exacto o Laberíntica. laberíntica. Muy bien, saben mucho. Perfecto, vámonos a la que sigue. El tallo cerebral, esta es la configuración externa del tallo cerebral. Les he estado mencionando varias partes y entonces
ya lo único que tenemos es armar ese tallo cerebral. Miren, dijimos que el tallo cerebral está formado por una dilatación de la médula en la parte inferior que se llama la parte inferior del tallo cerebral se llama Médula. el bulbo raquídeo. Muy bien. La parte media, Puente de Barolio. exacto, la protuberancia o puente de Barolio. Y en la parte superior, Mesencéfalo. el mesencéfalo. Muy bien. De aquí para allá ya no es tallo cerebral, pues estos son los cuerpos mamilares. ¿Está bien? Muy bien. Ahora entonces, entre el mesencéfalo y el puente hay un surco. ¿Cómo se llamará ese surco? Punto mesencefálico. Exacto. El surco entre el puente y el mesencéfalo es el surco ponto mesencefálico. Y ahora tengo el puente y tengo el bulbo, y entonces entre el bulbo y el puente el surco se llama Bulbo protuberancial. el surco bulbo protuberancial. Tengo bulbo, surco bulbo protuberancial, puente, surco. Punto mesencefálico. ¿Cómo? Punto mesencefálico. Punto mesencefálico es punto o mesencefálico pontino, es lo mismo. A fin de cuentas es el surco que delimita. ¿Sí está bien? ¿Por qué ese surco no nos llama tanto la atención y por qué no sabemos tanto de eso? Porque en realidad no pasa nada por ese surco, a diferencia del otro en donde sí. El surco ponto mesencefálico y luego ya tenemos al mesencéfalo con sus pedúnculos derecho e izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene por delante los surcos? ¿Qué es lo que contiene sobre la línea media? También un surco longitudinal medio. Es el surco longitudinal medio. Es el sitio que aloja a la arteria vertebral. ¿Está bien? Luego como que se eleva a derecha e izquierda el puente y sus fibras se dirigen hacia atrás, pues son las fibras de comunicación, por eso se ve como radiado. Voy a dejar de compartir, un momentito. Listo. Ya estamos entonces en esta presentación. La parte anterior del tallo cerebral presentan unos 2 surcos entre cada una de las estructuras y un surco longitudinal anterior. En esa parte superior del mesencéfalo, por aquí se le llama agujero ciego, no tiene nada que ver, porque todo lo que sea ciego quiere decir que no tiene comunicación y hasta ahí termina. Pero a partir de entonces se forma este surco que va a terminar hasta la decusación de las pirámides, porque en la parte inferior del bulbo las vías piramidales se cruzan y prácticamente cierran este surco anterior. Muy bien. En el mesencéfalo, dentro del mesencéfalo, como periacueductal, se encuentran los núcleos del tercer par craneal y los nervios salen hacia adelante en el mesencéfalo, prácticamente en lo que es el espacio de la fosa interpeduncular. ¿En dónde nace ese tercer par craneal? Aparentemente,
¿Por qué llamamos aparente? Porque nosotros, si vemos el tallo cerebral, creemos que aquí nacen una serie de nervios, nada más se ve que ahí nacen, pero el origen real son sus núcleos. Por eso tenemos entonces que en la parte medial del mesencéfalo se encuentra el origen aparente del tercer par craneal. ¿En dónde nace el tercer par craneal aparentemente? En la parte medial del mesencéfalo. Luego de atrás para adelante viene el cuarto par craneal. Rodeando el pedúnculo cerebral de atrás para adelante tenemos el cuarto par craneal. El tercero se llama motor ocular común. El cuarto se llama patético o troclear. ¿Van bien? ¿Vamos bien? En el mesencéfalo tenemos el origen aparente del 3 en la parte medial anterior. Y en el mesencéfalo tenemos el origen aparente del 4 que viene de atrás hacia adelante, rodeándolo. El quinto par craneal se encuentra en las partes laterales del puente. Este es el quinto par craneal. Si yo lo corto, voy a tener una esferita pequeña y una esferita grande que pareciera un 8. ¿Por qué? Porque tiene una raíz pequeñita motora y una raíz gruesa sensitiva. ¿Qué dijo? Nada. Que en las partes laterales del puente se encuentra el origen aparente del quinto par craneal. Como es un par, pues tengo uno derecho y tengo uno izquierdo. El quinto par craneal tiene una raíz pequeña motora y tiene una raíz gruesa sensitiva. Continúo, ya vamos hasta el quinto par craneal, porque el primero y el segundo no están aquí. En el surco bulbo protuberancial, en este surco bulbo protuberancial, de medial a lateral, tengo el 6, el 7 y el octavo par craneal. El sexto par craneal se llama motor ocular externo. El séptimo par craneal se llama nervio facial. El octavo par craneal se llama nervio vestíbulo coclear o auditivo. Vestíbulo coclear o auditivo. El 6, el 7 y el 8 se encuentran en el surco bulbo protuberancial de medial a lateral. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. ¿Cómo se llama el quinto par craneal? Trigémino. Trigémino, muy bien. Entonces tengo el tercero que se llama motor ocular común, el cuarto que se llama patético o troclear, el quinto se llama trigémino, el sexto se llama motor ocular externo o abducens. Abducens, ustedes recuerdan que el movimiento para abducir es para alejar, para lateralizar. Este nervio se llama motor ocular externo porque dirige el ojo hacia el exterior, hacia el externo, a la lateralidad. Por eso entonces se llama abducens, nervio motor ocular externo o abductor. El séptimo se llama nervio facial. El nervio facial. El octavo se llama vestíbulo coclear o auditivo. Hasta aquí ya se los aprendieron, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Si ustedes recuerdan, en el bulbo les dije que tenemos un surco longitudinal anterior y a los lados del surco longitudinal anterior tengo dos elevaciones
alargadas. ¿Qué son las elevaciones alargadas que tengo aquí? Las pirámides. Exacto, las pirámides vulvares que se elevan en el bulbo en su paso. Vienen de la corteza a la médula espinal y forman el fascículo córtico-espinal. Esos fascículos córtico-espinales forman las pirámides vulvares y en la parte inferior de las pirámides se cruzan, por lo tanto se borran ese surco anterior porque hay un cruzamiento, hay una decusación de las vías y esa decusación se llama pues si es de las pirámides, decusación piramidal. Esta es la decusación piramidal. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. A los lados de las pirámides vulvares tenemos una esfera que pareciera una aceituna. Al otro lado, por fuera de las pirámides, tengo otra aceituna, otra oliva, por eso se llaman así. Las olivas vulvares. Las olivas vulvares. Tengo dos pirámides y tengo a derecha e izquierda olivas vulvares. Dos olivas vulvares. ¿Está bien? Entonces, adelante de la oliva vulvar, el surco se llama, ¿cómo se llama? El surco que está antes de la oliva es Preoliva. preolivar. Y atrás de las olivas tengo otro surco, un surco lateral. Ese surco se llama El retroolivar. retroolivar. Entonces, de medial a lateral tengo surco medio, pirámide, surco preolivar, oliva, surco retroolivar. ¿Está bien? ¿Está bien? De medial a lateral tengo surco medial, oliva vulvar, perdón, pirámide vulvar, surco preolivar, oliva vulvar, surco retroolivar. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, con confianza, pregunten. ¿Continúo? Muy bien. Pues nos habíamos quedado en el octavo par craneal. Doctor, antes, una preguntita. No lo escucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, sí, sí. Creo que mi compañero se desconectó la llamada. Ajá, ¿ustedes escucharon la pregunta? No, doctor. No, doctor. Fue el audio de mi compañero. Sí. Vamos a esperar tantitito para aclarar su duda. Creo que se le fue el internet, doctor. Sí, hijo, no te preocupes. Dime. Digo que a mi compañero se le fue el internet, doctor. Ajá, eso es lo que me... Pero... ya. Híjoles. Bueno, entonces, atenderemos su pregunta en un ratito que se pueda otra vez colocar. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Bueno. Generalmente el noveno par craneal, el décimo y el
décimo primero andan muy pegaditos, siempre andan juntos. Entonces esos tres comparten su origen aparente, comparten su agujero y en muchas partes comparten territorio. Entonces, el noveno, el décimo y el décimo primero se originan en el surco retro-olivar. El origen aparente del noveno, el décimo y el décimo primero es en el surco retro-olivar. El noveno se llama nervio glosofaríngeo. El décimo se llama nervio vago o nervio neumogástrico. Neumo quiere decir de aire, gástrico quiere decir de estructuras digestivas. El nervio neumogástrico, pero es mejor conocido como nervio vago. ¿Por qué se llama vago? Porque anda por la cabeza, por el cuello, por el tórax y la parte superior del abdomen. Por eso lo llaman vago, es muy largo. El 9, el 10 y el 11 se originan aparentemente en el surco retro-olivar. Y luego tenemos el 12º par craneal. El 12º par craneal se llama nervio hipogloso. Y las raíces aparentes del nervio hipogloso es por delante de la oliva en el surco preolivar. El 12 está delante de la oliva. Surco preolivar. Doctor, ¿puede repetir el origen aparente del noveno, décimo y onceavo, por favor? Sí. Atrás de la oliva, en el surco retroolivar. En el surco retroolivar, de arriba para abajo tengo el noveno, el décimo y el décimo primero. El noveno se llama nervio glosofaríngeo. El décimo se llama nervio vago. Y el décimo primero se llama nervio espinal o nervio accesorio. ¿Por qué se llamará accesorio? ¿No lo saben? Es un nervio que anda muy pegado con el vago. La función del nervio espinal es la motricidad de los músculos grandes del cuello, como son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Pero en su recorrido va de la manita del nervio vago en la cabeza y por donde anda el vago anda el espinal y también contribuye a formar algunas estructuras como son el enviar pequeñas ramas al oído. Forma parte del plexo faríngeo, por lo tanto el 11º también es sensitivo y motor de la faringe y del velo del paladar. Así como ese, entonces, anda muy pegado el 11º con el 10º y por eso también se le llama nervio accesorio. Su nervio, el nombre del 11 es el nervio espinal o accesorio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Aclaré su duda? Sí, doctor. Muy bien. Sí, gracias. Perfecto. Entonces ya tenemos el origen aparente de los pares craneales en el tallo cerebral, menos el primero y el segundo. El origen aparente del tercero es anteromedial en el mesencéfalo. El tercero, anteromedial en el mesencéfalo. El origen aparente del cuarto es posteromedial al mesencéfalo, o sea que viene por detrás.
El quinto es lateral al puente. El sexto, séptimo y octavo en el surco bulbo protuberancial. Noveno, décimo y décimo primero, retroolivar. Y el décimo segundo, preolivar. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Aquí tenemos nosotros el primer par craneal. El primer par craneal, ¿cómo se llama? Olfatorio. El nervio olfatorio. ¿Dónde nace el nervio olfatorio? ¿Dónde nace? Nace en los receptores de la mucosa olfatoria en el techo de la cavidad nasal. Ahí nace. ¿Van bien? Sí, doctor. Sus receptores se comunican con células ganglionares y las células ganglionares tienen sus axones que atraviesan la lámina cribosa del etmoides en el techo de la cavidad nasal. Otra vez, la mucosa olfatoria tiene receptores. ¿Sí está bien? Y los receptores hacen sinapsis con células ganglionares, unas células bipolares, y sus axones van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. Cuando atraviesan la lámina cribosa del etmoides, todos esos axones en conjunto forman el primer par craneal o nervio olfatorio. Atraviesan la lámina cribosa del etmoides y a los lados de la crista Galli, a derecha e izquierda, forman los bulbos olfatorios. Bulbos olfatorios. ¿Está bien? El origen real del primer par es la mucosa olfatoria. El origen aparente es el bulbo olfatorio que está mostrado aquí. Esto es el bulbo y la cintilla olfatoria. ¿Sí está bien? Sí, Vamos. doctor. Si hay alguien que tenga dudas, pregunten. ¿No saben si ya regresó su compañero? No saben. Bueno. No, doctor, no ha vuelto. Bueno. Bueno, al rato que tengan comunicación con él, si tienen comunicación con él, díganle que en el momento en que él pueda acceder, estoy para atender todas sus dudas. Muy bien, ¿podemos continuar? La parte anterior del tallo cerebral ya la aprendimos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de esta configuración externa anterior? La cara posterior del tallo cerebral. En la cara posterior del tallo cerebral, el mesencéfalo contiene en la parte superior a la glándula pineal. Es una esferita pequeñita medial. Glándula pineal. En la parte superior y posterior del tallo está la glándula pineal. ¿Sí alcanzan a ver la glándula pineal? Aquí se las muestro, miren. ¿Lo ven? Sí, doctor, sí se ve.
Muy bien. Si ustedes ven atrás de la glándula pineal, hay como un surquito. Ese surquito es del tercer ventrículo, sí. Entonces, atrás del tercer ventrículo y atrás del tallo cerebral se encuentra la glándula pineal. Esa es responsable del sueño. Tiene relación con el sueño, tiene una relación con la luz y la oscuridad, en la que nos permite también tener algunas actividades, como quien dice, el despertar en un determinado tiempo. A las aves no les podemos poner un horario de verano y un horario o cambiarles el horario, porque las aves y los animales saben perfectamente la hora que es en el día, aunque esté nublado, aunque esté oscuro o aunque esté muy claro. ¿Por qué? Porque tienen un relojito que les está marcando el tiempo del día. ¿Sí está bien? Entonces nosotros cambiamos el horario, pero las aves no. Ellas, por decirlo así, a las 6 de la mañana ya están despertando a sus hijitos, le están quitando la pijama y ya se van a conseguir el alimento. Esté nublado o no esté nublado, ellos saben el horario. Esta glándula pineal también nos informa acerca de la luz y del día, y está en relación con el tiempo del sueño, tiempo de descanso. Además, que es responsable de la maduración de los órganos genitales y de las actividades secundarias que en estos producen, como los caracteres sexuales en el desarrollo de los genitales. Oye, mientras están en un estado de inhibición. Continuamos. Esta es la glándula pineal. A los lados de la glándula pineal les dije que tenía 4 esferas. Estas esferas se llaman colículos superiores visuales. Los colículos superiores son visuales. Los inferiores son los colículos inferiores, uno derecho y uno izquierdo. Colículos inferiores que están en relación con la audición. Si ustedes se fijan, estas esferitas tienen un bracito que van al tálamo, esta tiene un bracito que va al tálamo. Justo aquí, donde terminan esos dos bracitos en el tálamo, hay una esferita y una esferita que se llaman cuerpos geniculados. Las vías visuales tienen un pequeño pedúnculo que termina en el núcleo ventral posterolateral. El visual tiene un brazo que termina en el núcleo ventral posterolateral. Y el colículo inferior tiene un bracito que termina en el núcleo ventral posteromedial. Núcleo ventral posterolateral y núcleo ventral posteromedial. ¿Sí está bien? Aquí se encuentran esos núcleos que habíamos mencionado y que tienen otras relaciones, porque la vía lateral que corre por el tallo cerebral termina en los núcleos ventrales posterolaterales que habíamos mencionado antes. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces tengo en la parte posterior del tallo cerebral a la glándula pineal, a la lámina cuadrigémina, y por debajo de la lámina cuadrigémina el origen aparente del cuarto par craneal. Estas dos rayitas son el nervio patético troclear, el nervio del cuarto. En la parte medial, por debajo de los colículos y arriba de la fosa romboidea, se encuentra el nacimiento del cuarto par craneal. ¿En dónde nace el cuarto par craneal? En la parte posteromedial del mesencéfalo. ¿Van bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien. Perfecto, continúo. La parte posterior del mesencéfalo, del puente y del bulbo tiene a la fosa romboidea. Esta fosa romboidea forma el piso del cuarto ventrículo.
el piso del cuarto ventrículo. ¿Está bien? Vamos a tener en ese piso del cuarto ventrículo una cisura longitudinal. Esa cisura longitudinal tiene a los dos lados al fascículo longitudinal posterior. Entonces, en el piso del cuarto ventrículo tengo al fascículo longitudinal posterior. ¿Sí está bien? Está relacionado con las vías visuales, con el movimiento ocular y con otras funciones, pero sobre todo eso. Fascículo longitudinal posterior. Por fuera del fascículo longitudinal posterior, aquí y aquí, cerca de esta puntita, aquí, vamos a tener al locus coeruleus. Se escribe como se oye locus, pero se escribe coeruleus. C-O-E-R-U-L-E-O-S. Coeruleus. ¿Sí está bien? El locus coeruleus es una estructura pigmentada que tiene relación y otras funciones, sobre todo con motricidad. Tengo entonces fascículo longitudinal posterior, el locus coeruleus, y luego ese fascículo por detrás se alcanza a ver como que se ensancha y se hace una esfera grande y una esfera grande. Y esas se llaman como ustedes, ¿cómo se llaman? Eminencias. Son las eminencias teres. Del fascículo longitudinal, un poquito más en la parte media, como que se ensancha mucho esto y entonces se ven dos pequeñas olivas. Esas pequeñas olivas se llaman eminencias teres. Por dentro, las eminencias teres tienen al núcleo del sexto par craneal. El sexto par craneal es el nervio motor ocular externo. El nervio motor ocular externo lo van a rodear unas fibras que nacen del núcleo motor del 7. El núcleo motor del 7 manda fibras que rodean al núcleo del 6 y le forman una rodilla, o sea, lo envuelven. Y después ese 7, sus fibras van a salir por el surco bulbo protuberancial. Mientras la rodilla del 7 provoca un ensanchamiento que por la parte de atrás del tallo cerebral se ven como dos salientes que se llaman eminencias teres. ¿Se entiende lo que les dije? ¿Lo escucho? ¿Podría repetirlo? Sí, tengo. En la parte de arriba de la fosa romboidea tengo dos fascículos longitudinales. ¿Hasta ahí está bien? A los lados de los fascículos el locus coeruleus. Pero hacia abajo de los fascículos tengo dos salientes que parecen también olivas. Esas dos esferitas se llaman eminencias teres o colículos faciales. El colículo facial. ¿Sí está bien? Por dentro, el colículo facial tiene el núcleo motor del 6, pero las fibras del 7 lo rodean y le forman una rodilla, lo envuelven. Entonces, en la parte de atrás, en la fosa romboidea, se ven dos esferas grandes que son esas eminencias teres. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, doctor. Muy bien. Por debajo de las eminencias teres, ahora hacia la parte inferior de la fosa romboidea, voy a tener núcleos
del 12º y abajo núcleos del vago. Y se llaman trígono del 12 y abajo el trígono del 10. Trígono del 12 y trígono del 10 son los núcleos del 12 y del 10. Entonces, sobre la línea media tengo fascículo longitudinal, eminencias teres, el trígono del 12 y el trígono del 10. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Hacia los lados de esa fosa romboidea, este piquito lateral está ocupado por los núcleos del 8. Entonces aquí voy a encontrar el núcleo vestibular y el núcleo coclear. Núcleo vestibular y núcleo coclear en las partes laterales. Y tienen unos pequeños pliegues transversos, como si le pusiera yo rayitas, rayitas, rayitas aquí, que se llaman estrías acústicas o estrías medulares. Las estrías acústicas o las estrías medulares. Finalmente, en el vértice de esa fosa romboidea, a la altura del bulbo, tengo una estructura que se llama centro gatillo del vómito. El centro de gatillo del vómito o área apneo, no, área bueno, ahora se los digo, es el centro gatillo del vómito. ¿Qué quiere decir esto? Que la úvula es la que nos provoca el vómito. Esa es una provocación mecánica porque está conectada con el 10º par craneal. Y las fibras del 10º par craneal viajan al centro gatillo del vómito. Y a partir de aquí nos provoca ese reflejo. ¿Para qué es? Para que no pasen estructuras sólidas grandes, ni pasen estructuras muy duras que puedan dañar al tracto digestivo, y por eso es una manera de defensa. Pero el vómito está relacionado también con cualquier alteración patológica que pudiera tener el aparato digestivo o algún otro aparato. Es solamente una sensación de defensa que nosotros llegamos a tener. Y entonces muchas veces nos dan ganas de vomitar porque hay algo que está afectando a nuestro sistema. ¿Está bien? Se llama área postrema. El centro gatillo del vómito es el área postrema. ¿Cómo van? En síntesis. Doctor, ya se va a acabar la sesión. Ya se va a acabar las 12. Entonces nos vamos a salir, ¿eh? ¿Listo? Nos vamos. Vamos al tercero. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias por contestar. Bueno, continuamos. En la fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo, tengo dos fascículos longitudinales. Tengo dos eminencias teres, el trígono del 12, el trígono del 10, el área postrema y los núcleos vestibular y coclear, que están también delimitados en esos extremos de la fosa romboidea por
¿Por quién? ¿Cómo se llaman? Por las estrías medulares o estrías acústicas. Algunos lo llaman barbas del cálamo, pero lo dejamos así. Nada más lo dejamos como estrías medulares o estrías acústicas. Muy bien. Ya por último, en la parte inferior, en el bulbo, tengo aquí un surco longitudinal medial posterior. Y luego tengo una elevación, y esa elevación es el núcleo de gracilis, y por fuera el núcleo de cuneatus. Los núcleos de gracilis y cuneatus se ven en la parte posterior del bulbo. Entonces tengo dos núcleos de gracilis, uno derecho y uno izquierdo, dos núcleos de cuneatus, uno derecho y uno izquierdo, y hacia abajo ya se encuentra la médula espinal con sus fascículos de gracilis y cuneatus que terminan aquí. Aquí hacen sinapsis y después van a decusar. ¿Sí está bien? ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces ya tenemos toda la vista posterior del tallo cerebral. De arriba para abajo tengo pineal, lámina cuadrigémina, la fosa romboidea. Y la fosa romboidea contiene longitud, ¿qué les dije? Fascículo longitudinal medial, las eminencias teres, el trígono del 12, el trígono del 10 y por fuera los núcleos vestibular y coclear con las estrías acústicas. En el vértice inferior, el área postrema o centro gatillo del vómito. Y ahora por detrás del bulbo tengo el fascículo de gracilis y fascículo de cuneatus, en donde termina, el núcleo de gracilis y el núcleo de cuneatus, en donde terminan los fascículos de gracilis y cuneatus. En la parte lateral, el puente, yo ya les decía que ese puente está dividido en un pedúnculo cerebeloso superior, un pedúnculo cerebeloso medio y un pedúnculo cerebeloso inferior, braquia conjuntivum, braquia pontis y cuerpo restiforme. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, doctor. Dígame, si tiene una duda. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí. ¿La cara posterior del tallo? Por favor. Sí. De arriba para abajo tenemos a la glándula pineal, a los colículos superiores e inferiores que forman la lámina cuadrigémina, el origen aparente del 4, por debajo de la lámina cuadrigémina y arriba de la fosa romboidea, el origen del 4. El piso del cuarto ventrículo, en donde se observan fascículo longitudinal medial, eminencias teres, el trígono del 12, el trígono del 10, y en las partes laterales, los núcleos del 8, núcleo vestibular y núcleo coclear, las estrías medulares. Y en el vértice inferior, el área postrema del vómito. Por detrás del bulbo, el núcleo de gracilis y por fuera el núcleo de cuneatus, a donde llegan los fascículos. Entonces tengo dos núcleos de gracilis que son mediales y dos núcleos de cuneatus que son laterales. ¿Hasta ahí está bien? Listo, doctor. Gracias. Muy bien. Nos continuamos. Dentro de el tallo cerebral, yo les decía que teníamos una red intrincada de fibras que van a comunicar un núcleo con otro núcleo para poder tener una correlación en la función. Esa correlación de función nos permite conjugar funciones.
entonces la visión conjugada, la conjugación de los movimientos oculomotores, por ejemplo, está en relación con esa formación reticular. Entonces, son una serie de vías que están relacionando uno con otro, y yo se los pongo aquí. La formación reticular se ubica desde el diencéfalo hasta la médula espinal. Son una serie de interconexiones que relacionan funcionalmente a la corteza cerebral, al tálamo, al mesencéfalo, a los núcleos del tallo, al cerebelo y a la médula espinal. ¿Cuál es la función general de esa formación reticular? El estado de alerta y la conciencia. La pérdida de ese estado de alerta nos pone en un estado vegetativo y por lo tanto ocasiona un estado comatoso. ¿Sí estamos bien? ¿Qué podría afectar a la formación reticular como para entrar en un estado de coma? ¿Qué nos podría provocar estar en un estado de coma? Traumas. Un traumatismo, claro. ¿Qué más? Un edema cerebral. Un edema cerebral, sí. Una hipertensión intracraneana. ¿Qué más? Una infección. Las infecciones pueden afectar al sistema reticular. ¿Qué otra cosa más? La intoxicación. Una intoxicación. Un exceso también de fármacos o una intoxicación por drogas. Hay personas que se exceden en el consumo de las drogas y entonces pueden entrar en un estado comatoso. ¿Verdad? Sobre todo provocar tenemos tres fases. Creo que alguien va voy a dejar de compartir tantito, ¿eh? Ay. ¿Qué hice? Espérenme. ¿Ya regresé? ¿No había alguien que quería ingresar? Parece que no, doctor. Bueno. Ya estoy compartiendo otra vez, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces dice que junto con el hipotálamo interviene en el ciclo sueño-vigilia. Sí. Y el sueño tiene tres estados. Cuando nosotros dormimos, no siempre estamos descansando. Tenemos que entrar en un sueño profundo para poder descansar. Y el descanso en nuestro cuerpo es muy importante porque permite la regeneración en los tejidos, permite la regeneración en un estado de enfermedad, permite la duplicación celular, permite la reparación. Entonces, una persona que no duerme durante un tiempo puede tener alteraciones neurológicas a tal grado que se vuelve loquito.
que tiene alteraciones en sus funciones, que puede tener demencia. ¿Por qué? Porque su organismo no se está reparando como debe de ser. Una cosa es dormir y otra cosa es entrar en un sueño profundo. Entonces, el sueño, tenemos nosotros 3 fases. Una fase paradójica, que es el inicio de entrar en el sueño. Cuando nosotros nos acostamos y empezamos a dormir, estamos en esa etapa paradójica en la que llegamos a escuchar cualquier ruidito, en la que podemos escuchar ruidos de la calle. Estamos en un estado todavía en prealerta. Es cuando nosotros también podemos tener un poco de sueño y acordarnos de lo que estábamos soñando. O cuando estamos empezando a despertar, entramos en esa etapa paradójica en la que estamos eliminando ya el descanso. Entonces es el pre y el post del sueño. Es el inicio del sueño solamente como la preparación. Después entramos en un sueño profundo. Ahora sí, estamos en un sueño profundo en donde nos estamos prácticamente ya empezando a descansar. Se requieren a veces de mucho tiempo para poder entrar en el estado profundo, pues algunos 1 hora, algunos un poco más, otros menos, porque cada individuo es muy diferente a otro. Y por último, entramos en un estado que se llama el sueño MOR. El descanso MOR quiere decir motor ocular rápido. El movimiento ocular rápido es una manifestación que tenemos cuando entramos en ese sueño profundo de descanso. Nosotros movemos los globos oculares y se alcanza a ver a través del párpado que hay movimiento ocular. Aquí también podemos estar soñando, muchas veces ni nos vamos a acordar de qué estábamos soñando, simplemente estamos viviendo nuestra propia vida. Y nuestro cerebro aprende solamente de lo que ve. ¿Está bien? Entonces, cuando entramos en la fase de movimiento ocular, quiere decir que ahora sí entramos en lo profundo de nuestro sueño y estamos descansando de verdad. Algunas personas tienen alteraciones en donde están afectados del hipotálamo, otras veces tienen afecciones en el tallo cerebral y en esta formación reticular lo que no les permite descansar como debe de ser. Otra es el centro pontino de la mirada. Nosotros podemos dirigir la mirada hacia un punto específico. Sin ese centro pontino de la mirada, nosotros no podemos converger hacia una sola zona y podríamos tener entonces alteraciones que tal vez en el cerebelo no nos lo permita y tenemos movimientos oculares que no van acorde con lo que estamos viendo. Entonces, algunos presentan movimientos sacádicos porque tienen alteraciones en la formación reticular o tienen alteraciones en el cerebelo. Luego también interviene en la coordinación motora y de persecución. Esas son pues la conjugación de los diferentes núcleos que nosotros tenemos, como son núcleos del 11 para músculos del cuello, como son músculos de la cara, como son para los músculos del globo ocular. Coordinación motora. También son el paso y la inhibición de información. En el tallo cerebral podemos tener varias vías de información y algunas están atentando contra nuestra vida, otras solamente son una irritación. Entonces hay ocasiones en que nosotros nos ponemos unos zapatos más chicos que nuestro pie y con tal de vernos muy bonitos hacemos que nuestros zapatos hagan juego con el pantalón. Pero el zapato ya nos quedó chiquito y nos está raspando y nos está raspando y nos está cortando
tal vez a la altura del talón. Y cuando nos está cortando llega el momento en que nos podemos acostumbrar. Y entonces andamos caminando el día y cuando nos quitamos los zapatos nos vuelve a doler, pero terriblemente. ¿Qué es lo que sucedió? Que llega el momento en que no es tan importante ese dolor, no atenta contra nuestra integridad, nuestra vida, que llega el momento en que secretamos sustancias que van a aminorar ese dolor, como son las encefalinas. En el tallo cerebral se producen químicos que van a inhibir esa información y vamos a dejar pasar de lado eso. No así si nos clavaran un clavito en un dedo, porque entonces esa información pasa porque pasa, ¿verdad? Entonces es el sitio en donde se puede inhibir o se puede agilizar la información en la formación reticular. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Vamos bien, perfecto. Configuración interna del tallo cerebral. Y esto. Bueno,